Mis queridos hermanos, yo en este día quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor, pero es una palabra que muchas veces necesitamos nosotros reconocerla y refrescarnos de ella. Y donde los quiero llevar, y como sabéis todo y la conocéis, y creo que sabéis todo, es en Hebreos 11, que es la fe. Y muchas veces lo que nosotros necesitamos que el Señor nos refresque cada día más, el saber para nosotros qué es la fe. El tema que yo les quiero dar es mi oración puesta en mi fe, en tu fe y en lo que tú quieres creer. Entonces, yo los quiero llevar a Hebreos 11, como les dije, quiero que abramos nuestra Biblia y vamos a Hebreos. Y en Hebreo 11 podemos ver que hay una carta, Pablo, escribiéndole al pueblo de Israel. En ese tiempo donde el pueblo de Israel estaba un poco ya como débil en su creencia, estaba un poco queriéndose apartar, estaba un poco queriéndose alejar de creer en lo que había, ¿no? En la exhortación. Pablo estaba más que todo alentándolos a través de esta carta que les mandó a los judíos hebreos, para alentarlos, para que ellos mantuvieran su fe en Jesucristo. Entonces, por eso, cuando él empieza soltándolo y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la Biblia le quiero comentar que en la Biblia NB, que no me trajo ahora las gafas, dice, NBI, dice, ahora bien, fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta es una traducción que encontré. Y entonces dice aquí, la fe es algo que comienza a experimentar cuando ¿qué? Es algo que yo comienzo a experimentar cuando yo confío y al mismo tiempo cuando yo creo. Cuando yo creo, yo confío. Y cuando yo confío, yo obedezco a lo que estoy creyendo, a lo que me está diciendo la palabra de Dios. Por eso, aquí podemos ver que dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Los antiguos. Y aquí podemos ver que los antiguos, ¿cómo alcanzaron el testimonio? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí podemos ver el testimonio de la creación de Dios. ¿Cómo lo podemos ver ahora? Aquí mismo. La maravilla, la creación de Dios. La estamos viendo nosotros mismos. Es de lo que no había nada, fue creado algo. Y ahora nosotros somos el testimonio viendo la creación de Dios, el poder de su perfección. Y aquí podemos seguir viendo los testimonios que dicen los que alcanzaron, dieron testimonio, como Abel. Aquí mismo nos muestra la palabra. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla de ella. Y estamos viendo que es real, porque aún muerto todos seguimos ¿qué? Exhortándonos a través de su palabra, de los testimonios que ellos han dado. ¿Y cómo nosotros nos exhortamos? Leyendo lo que ha hecho Abel, leyendo toda la fe que han tenido. También continuamos que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Quién conoce la historia de Enoc? ¿Y por qué dice no fue muerto? Porque Enoc fue llevado al cielo. Entonces por eso dice, fue testimonio, por la fe fue traspuesto, no ver muerte, no vio muerte, él fue llevado al cielo y no fue hallado por lo traspuso Dios. Y antes de que se fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Y por qué tuvo testimonio? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, caminó con Dios
y sobre todo, ahí va la fe, ¿no? De no. Y entonces, yo los quiero hoy exhortar en esto, es porque hay momentos en que nosotros, como explicaba, y es tan importante uno venir a las clases, a todo lo que la iglesia nos invita, porque por medio de las enseñanzas aprendemos. El miércoles el pastor, nuestro pastor de nuestra iglesia, nos enseñaba a Pablo un ejemplo de fe, de firmeza, de fidelidad y de amor a Jesús. Es un ejemplo que yo me quedé con el pedacito que cada uno se queda cuando uno aprende, es que por mucho que te pique una serpiente, ¿cómo reaccionarías tú? Uno primero dice, ya me morí, porque el veneno me va a llegar y ya no me va a dar tiempo ni de nada. Pero ahí podemos ver, cuando el pastor empezó a explicar la tranquilidad de Pablo, la serenidad de Pablo, la creencia de Pablo, su fe que tenía, que ya Dios le había hablado lo que él tenía que hacer. O sea, que él ya no le tenía miedo a una culebra, él no le tenía miedo a una picazón, como si viniera otra cosa y que no fuera picazón, le hiciera así. Él estaba seguro, confiado, decidido en seguir, pese a lo que pase o pese a lo que pese. Él estaba dispuesto a seguir creyendo lo que Dios le había mandado a hacer, o Jesucristo a través de Dios le había mandado y le había dicho, esto es lo que voy a hacer y hasta ahí vas a llegar. Y muchas veces tenemos esas pequeñas víboras serpientes, que son problemas, ¿no?, que nos vienen. Puede ser una enfermedad, puede ser que no tengamos empleo, puede ser que tengamos una deuda y queremos saldarla y no vemos como la hora de el banco, me está quedando todo el dinero que yo me gano por la deuda. Pero ¿saben qué? Si nuestro Señor dice que reposemos en Él, que confiemos, que estemos confiadamente, que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, ahí es el motivo de que Él nos lleva a no desesperarnos, a creer la fe, a llevarnos a esa fe que Él ya está depositada en nosotros. Solo que tenemos que activarla dentro de nosotros más y creer que Dios es un Dios verdadero, un Dios firme, fiel, y que Jesucristo es la fe. Él no está muerto, Él está vivo. Él es el testimonio puro de nuestra fe. Tenemos a un Cristo vivo, no tenemos a un Cristo crucificado como muchos creen que está en una cruz y ahí quedó. No, yo soy testimonio de Cristo. Yo soy testimonio de Cristo cuando me dijo, sígueme, coge mi cruz y sígueme. Y yo soy testimonio de Cristo cuando me dijo, si confiesas con tu boca que yo soy tu Señor y creyeres en mi corazón, en tu corazón, que Dios me levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón que se cree para la justicia de Dios. Cuando Él me lo dijo, cuando Él se acercó y me lo dijo a través de su palabra, yo tomé la decisión de creer. Yo tomé la decisión de creerle a Jesús. Yo tomé la decisión de caminar por esa fe. ¿Para qué? Para que mi vida me transformara y para que yo fuera y sigo siendo una nueva criatura en Cristo Jesús, porque Él está haciéndome de proceso en proceso en mi vida. Entonces, y continuamos porque dice la palabra de Dios, pero sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, cuando venimos, mucha gente dice, no es necesario venir a la iglesia, que yo en casa también escucho. En mi caso, hermanos, yo sí necesito venir a congregarme o a estar en lo que pide la iglesia. ¿Saben por qué? Porque unidos como hermanos, hacemos más que estando. Ya se sabe que hay un tiempo frío, que el colchón está rico, que el sofá está rico, que estoy muy cansada de trabajar. Pero ¿saben qué? Muchas veces, por muy cansados que estemos en el trabajo, aún estando cansados, tenemos que seguir trabajando hasta que termine nuestro jornal de trabajo, y estamos reventados. Hay veces nos duele hasta la cabeza, nos duele la espalda, el pecho, y miras la hora y dices, todavía quedan 2 horas. Pero esas 2 horas hay que darlas como si ya se fuese a acabar. O sea, tienes que dar de sí para poder cumplir en tu trabajo.
Entonces es ahí donde un momento nosotros nos ponemos a pensar, si en el trabajo yo enferma, dolorida, sigo dando el 100% de mí para terminar bien mi jornada de trabajo y para terminarla bien, porque yo soy una de que por lo menos yo entro a trabajar y lo primero que digo, Señor, yo no trabajo para la empresa, yo trabajo para ti. Y lo que yo hago es para agradarte a ti, Padre Santo. Dame la salud y la energía. Y me gusta mucho recitar el Salmo 144. Señor, adiestras mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y sé tú la medicina para todo mi cuerpo y el refrigerio para mis huesos. Y yo me voy con esa fe positiva a trabajar. Y claro, y es ahí cuando muchas veces quien no llega a su casa y dice, ay, hoy es miércoles, ay, toca, y donde la iglesia, uy, no, el sofá está muy rico, yo vármelo por aquí, por el Zoom. Pero les digo una cosa, muchas veces no se escucha muy bien o yo no recibo muy bien. Yo no recibo igual venir personalmente y escuchar o ver al pastor hablar acerca de la historia, hablar acerca de hechos, contarnos cómo vivió Pablo, todo lo que ha pasado. No es lo mismo tú estar presencial que verlo por un móvil. En mi caso, hermano, para mí no es lo mismo. Entonces continuamos que por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Entonces aquí podemos ver que Abraham por fe obedeció a Dios. Abraham también por fe, ¿qué hizo? Cuando fue probado, ¿para qué? Para entregar a quién? A su hijo Isaac. Y lo que más me gusta es aquí cuando dice que por la fe, la misma Sara, la misma siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que ¿quién era fiel? ¿Quién creyó que era fiel, Sara? ¿Quién lo prometió? Ella creyó que quien lo prometió era fiel y no le iba a mentir, ni la iba a engañar, ni la iba a desilusionar. Si Dios lo habló, Dios lo hizo. Amén. Y eso es que nosotros muchas veces tenemos que motivarnos. Ahora vienen tiempos que la palabra de Dios nos está enseñando cuáles son los tiempos en el Apocalipsis, y yo sí que los veo venir, que son tiempos de mucho enfriamiento, de muchas cosas que están habiendo en las iglesias, de mucho confrontamiento, como nos enseñó el pastor. Dice cuánto es la importancia que tú le das a Dios. ¿Se acuerdan? La prédica del pastor. Sí. ¿Cuánto es la importancia que tú le das al Señor? Pues yo estudiando y basándome pues al estudiar la fe otra vez, porque la necesitamos todos los días, el caminar con esa fe, porque todos los días, hermanos, vamos a tener pruebas, vamos a tener tropiezos, vamos a tener debilidades, vamos a tener pensamientos si estoy haciendo, Señor, las cosas correctamente o no. Señor, si no es así, aparta de mí ese camino, instrúyeme en el camino de la verdad. Son cosas de que nosotros todos los días vamos a tener nuestra mente enfocada en la situación por la que estamos viviendo o por la que vivimos. El Señor también conoce que estamos en esta tierra y vamos a ser tentados, vamos a ser, como decir, hasta probados por Él mismo. ¿Cuál es el nivel de fe que tenemos nosotros? ¿Cuál es el nivel de amor y de importancia que le damos a Dios? La palabra de Dios no miente cuando dice muchas veces que nosotros a quién más amamos, si al dinero o a Él. Entonces hay muchas veces donde nosotros decimos a qué Dios le servimos, o al Dios del dinero o al Dios de Rey de Reyes y Señor de Señores, porque por eso mismo lo dice. Y muchas veces decimos, no, yo es que tengo que trabajar porque tengo que mantener mi casa. Sí, es verdad. También nos invita la palabra de Dios a que tenemos que ser justos, no deberle a nadie, tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras cosas. Pero saben que muchas veces, hermanos, muchas veces no solamente trabajamos por pagar nuestras cosas, sino que muchas veces también trabajamos es por querer deleitarnos en cosas que no son tan importantes para nuestra vida, para darnos lujos.
Y muchas veces ustedes pueden decir, no, pero sí. Porque yo por lo menos, yo podía haber tenido una meta. Cuando vine a España dije, mi meta es comprarme un piso o comprarme una casita en Colombia y trabajar duro y guardar y no trabajar en Colombia. Y irme, es verdad, y estar en Colombia o estar. Pero ¿saben qué? Cuando vine a España, tuve la oportunidad de haber tenido algo, pero no fue así. No fue como yo lo había proyectado. Yo metía horas y horas y horas y horas y horas estando de militar. A mí yo no había un diciembre que yo podía comer un jamón con mi hijo. ¿Por qué? Porque los que llevaban más antigüedad decían, ¿quién se quiere quedar de guardia un 24, amaneciendo 25? Llegaba un 31, ¿quién se quiere quedar de guardia amaneciendo un 31, amaneciendo un primero? Y se le dan complementos, se le dan dietas, se le dan esto. ¿Y quién levantaba la mano? Yo. Y yo no iba a mi casa, yo no me comía un pan con mi hijo ni mi hermana, siempre en un cuartel militar. Hay veces, una vez me pasé 22 horas de guardia, o sea, 2 días de guardia, 24 horas. Entonces, y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Porque me estaba desgastando. No era mi vida, no tenía vida, yo creo que en ese momento no tenía ni amor por mí misma. Entonces yo decía, ¿para qué? ¿Para qué darlo todo para no tener nada? Porque aparte de que ganaba, se iba como si el dinero se te llegaba y se te espumaba. ¡Fum! Llegaba la nómina y no había nada para llegar al fin de mes. Y yo decía, ¿qué pasa? Claro, ahora que estoy en el Señor, la palabra mismo lo dice. Cuando estamos así, cuando estamos afanosos, cuando estamos así como, ¿sabes? Que es que el cuerpo mío se va a desgastar. Y ahora que estoy en Cristo digo, yo estaba desgastando mi cuerpo carnal y mi alma. ¿Dónde se iba a ir mi alma? Porque en ese momento no tenía a Cristo. En ese momento no tenía al Señor. Entonces, aparte de morirme esforzosamente, también me estaba muriendo el alma. Porque no estaba con Dios. Entonces es ahí donde el Señor una vez te lleva a llevar a mí, por lo menos me lleva a trascender a un pensamiento, decir, Señor, yo no tengo metas. Mi única meta ahora mismo es el propósito que tú quieras hacer conmigo. Yo quiero eso, Señor. Mi única meta que tengo yo ahora no es ir a mi país. Llevo 24 años que no voy a Colombia. Y veo a mi familia por un teléfono. Y los veo súper bien y soy súper feliz. Pero tengo tantos años que no voy, pero no me llena eso de tristeza. No me llena eso de nostalgia. Más bien, le digo al Señor, el día que yo tenga que ir, voy a ir. Pero porque tú me digas, es hora de ir. Yo quiero creer a esa fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara. Yo quiero creer, así como tú le hablaste a ellos un día, dices, tranquila, todo tiene su tiempo, todo llega en su tiempo. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué no confías más en mí? Entonces yo quiero llegar al trasfondo de creerle a Dios como le creyeron los antiguos dando su testimonio. Como creyó Abraham, Isaac, Jacob, como los que ustedes ven aquí, Moisés. Todos los que creyeron. Pablo, la historia que nos cuenta el pastor en Hechos. A Pablo mismo, exhortándolos aquí. La vivencia, el testimonio de Pablo, contando el testimonio de los antiguos, que está aquí. Como queriendo decir, acuérdense que ellos vivieron eso y mucho más. Entonces, es ahí donde yo les quiero soltar, hermano. No sé qué situación tengáis, no lo sé. Pero solamente yo quiero invitarlos esta noche a que confiemos ciegamente en la palabra de Dios. Si Él dice que no hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan, es porque Él tiene el control de todo. Cuando Él dice, no te inquietes, porque yo estoy contigo. No te desampararé porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te ayudo, que te sostengo. Y es ahí donde nosotros tenemos que llevar, y muchas veces hemos tenido testimonios en nuestras vidas, que aún nosotros sin trabajo no sé de dónde nos ha salido cosas,
para cubrir gastos, para la comida, para la casa. Y tú dices, es que es un Dios al que no lo veo, pero sé que está. Es un Dios que es tan poderoso que dice que hasta el mismo diablo le obedece. Yo me acuerdo tanto de una señora una vez que dice que el Señor hasta para una compra ha utilizado al diablo para que le lleve una compra, porque no era creyente la mujer. Entonces yo digo, ¿y por qué aún no creemos, no seguimos creyendo de que Él es todo para nosotros? El Señor no nos va a desamparar, Él no nos deja. Dice Proverbios, si no estoy mal, que yo, hermanos, dice Proverbios, no sé si es 4 o 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del ¿qué? Apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces es ahí donde nos está hablando, el mismo Salomón nos está exhortando a través de la palabra. Fíate, confía en Jehová, confía en el Señor, confía en Dios, confía en Jesucristo, que es el testimonio de todo lo que Dios ha hecho. Jesucristo es la evidencia de todo lo que el Señor ha hecho, está haciendo y terminará de hacer con cada uno de nosotros. Solamente Él quiere que nosotros creamos y sigamos confiando que Él es Dios y que Él no cambia. Él es el mismo Dios que tenemos aquí, hermanos, y Él no cambia. Así que si Él dice que Él está con nosotros, por nosotros, es porque así es. Él está en nosotros, con nosotros, y Él está por nosotros. Entonces no hay situación que nosotros desconfiemos que Él no está en el asunto, porque Él está en el asunto. Él solamente el Señor quiere que no tienes trabajo, tranquila, estás enferma, ora. Por eso hoy viernes es el día de ¿qué? De oración e intercesión. ¿Por qué vinimos todos? Porque todos como hijos, como hermanos, el Señor está. Dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ¿qué? Ahí estoy yo. ¿Y quién cree que el Señor está? Está. Entonces, hermanos, por eso es tan importante venir y les agradezco que hayan venido, porque la situación que estemos pasando cada uno de nosotros, nos apoyamos juntos en oración y nos apoyamos juntos para pedirle a un Dios que está inclinando su oído para ver el clamor de sus hijos. ¿Sabe? Porque a Dios le agrada cuando sus hijos claman a Él. Él le agrada que clamemos. ¿Sabe por qué? Porque Él ahí dice que estamos dependiendo de quién, de Él, no de lo que nosotros queramos. Estamos siendo dependencia de Él, porque realmente tenemos que depender de Él. Él es nuestra dependencia, el Señor. Amén. Gracias, hermanos.